¡Apa! Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de Montarquecilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Estamos en el sistema lagunar de Alvarado, particularmente en la sección de la Laguna del Pájaro, y estamos desarrollando el proyecto de adaptación de los humedales al cambio climático, desarrollado e implementado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático bajo el financiamiento del Banco Mundial. La reforestación de manglares es una de las medidas más inteligentes y más futuristas que pueden tomar los países que tienen humedales para adaptarse al cambio climático. Las comunidades naturales como los manglares, los humedales, los tulares, los espadinales y otros tipos de ecosistemas inundables tienen una función de retención de sedimentos y de energía que provoca o genera una protección y un sustento para las poblaciones y las comunidades que habitan las zonas costeras de México y del mundo. Particularmente en el sistema lagunar de Alvarado es muy importante porque es uno de los humedales más vulnerables y más susceptibles a los efectos del cambio climático. Por un lado, al incremento de la frecuencia de huracanes y por otro lado, al ascenso del nivel del mar. El proyecto tiene varias etapas. Inicialmente se desarrolló como el diagnóstico de los humedales, conocer cuáles eran la susceptibilidad, la vulnerabilidad al cambio climático. Posteriormente, el diseño de las medidas de adaptación al cambio climático, la implementación, que es la parte que nosotros estamos haciendo, la implementación de medidas de adaptación al cambio climático por medio de proyectos piloto. Los proyectos piloto establecen metodologías y procesos estándar que posteriormente, en una siguiente etapa, al ser evaluados y al ser monitoreados, permiten el diseño de políticas públicas y de programas y proyectos que van a desarrollarse a mayor escala. El proyecto tiene 5 objetivos. 1, la restitución de los ecosistemas de manglar y otros humedales. 2, la restitución de flujos hídricos que alimentan a estos ecosistemas de humedal. 3, los cercos vivos y la protección de áreas privadas. 4, la reforestación de ríos y sus orillas. Y 5, la implementación de puentes pasaganado para no interrumpir la actividad ganadera por medio de las labores de restauración ecológica. En el proyecto de adaptación de los humedales al cambio climático, las comunidades fueron involucradas desde el inicio, platicándoles de qué se trataba, los objetivos, ofreciendo condiciones y proyectos de trabajo bien remunerados, con capacitación y con los beneficios colaterales que va a tener la apertura de caños, la reforestación de manglares y la reforestación de orillas de río. Es preferible contratar a las comunidades y dar el dinero a las comunidades que dar el dinero a una máquina para que abra caños o desarrolle proyectos. Las comunidades tienen mucho más conocimiento directo sobre el terreno, avanzan rápido también y sobre todo es un trabajo mucho mejor hecho y que tiene un beneficio muchísimo más amplio que pagar a una máquina. Las comunidades han respondido muy bien, pues ellas tienen necesidades de empleo, tienen capacidades, fuerza y tienen sobre todo talento y conocimiento del terreno, con el cual tratamos de hacer una fusión entre el conocimiento técnico y científico y todo el conocimiento empírico que tienen las comunidades y que gracias a eso podemos tener una fórmula que prácticamente es imposible que falle. Sí, como estábamos platicando, aquí también los cuerpos de manglar que estaban perdidos por medio de la chinampa se están recuperando, ¿no? Nos encontramos en la Reserva Ecológica del Pájaro, en el municipio de Alvarado.
Como parte de los resultados del proyecto de adaptación al cambio climático de los humedales del Golfo de México, hemos desarrollado la restauración ecológica de 25 hectáreas de manglares, en las cuales hemos sembrado alrededor de 6,000 unidades, islas flotantes o núcleos, llamados chinampas, y en los cuales hemos empleado mano de obra local con una técnica desarrollada por ProNatura. Cada una de las chinampas tiene una superficie de 1 metro cuadrado. En esta superficie se siembran de 4 a 5 plantas de mangle de las 3 especies, blanco, negro y rojo, y algunas otras especies que también crecen en los manglares, como Paquira acuática y Annona glabra. Otra parte importante es el proceso de monitoreo ecológico de este lugar. Tenemos una línea base con puntos de monitoreo fotográfico ubicados en lugares estratégicos donde se van tomando fotos cada mes y de esa manera se va viendo la evolución visual del proceso de restauración. Otro método es la georreferenciación de chinampas, lo cual tenemos georreferenciado todas las unidades y numeradas, y de tal manera que con esta línea base, dado que es un proyecto piloto, vamos a poder dar seguimiento en los próximos años y evaluar el desarrollo, el éxito y las medidas de adaptación, así como las mejoras. El elevar el microrrelieve tiene un efecto no solamente sobre la regeneración de las plantas, sino también en la creación de nichos ecológicos, es decir, de lugares que las especies animales y vegetales van a poder ocupar, y con ello van a empezar a restablecer lo que es la cadena trófica. Estamos modificando el paisaje de una manera positiva y estamos viendo que a largo plazo estas unidades van a empezar a transformarse en islas de manglar y posteriormente en bosques de manglar que se van a cerrar. Bien, nos encontramos en el predio El Pájaro, municipio de Alvarado, Veracruz, y bueno, una de las medidas era la rehabilitación de flujos hídricos o canales. Como pueden ver, este canal se encontraba bastante lleno de palos que se habían quemado. Todo esto ahorita tiene agua, pero en años anteriores se quemó completamente y bueno, estaba inservible. Entonces lo que nosotros hicimos fue identificar estos canales, ver la posibilidad de rehabilitarlos y ver los beneficios que esto puede traer a las comunidades. Las actividades consistieron inicialmente en medir los niveles batimétricos de todo el canal para poder igualar los eventos de marea con las superficies y la microtopografía de la zona interior. Una vez que se tenía este perfil topográfico, entonces se procedió a nivelarlo y a traerse el nivel de marea máxima, traérselo todo el canal, abriéndolo por en medio de 2 metros y llegando hasta la zona final, que es la laguna. Si nosotros rehabilitamos, pues los manglares no se van a secar y habrá mayor producto para los pescadores. Al no haber flujo hídrico, ningún ecosistema de manglares puede sostenerse. Entonces lo principal es restaurar la hidrología, como lo estamos haciendo aquí, y ayudar también en otras partes a regenerar el manglar. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Sí, estamos cumpliendo ya 52 años de la introducción de la mojarra al país. La mojarra llega de Estados Unidos, de Auburn, Alabama, de una unidad experimental, llega a Temazcal, Oaxaca, en donde es recibida por un equipo de investigadores y con visiones de desarrollo para poder sembrar en las represas grandes y tener una pesquería importante. La tilapia es una de las especies más estudiadas en el mundo como un pez para cultivo, y las dos vertientes que tenemos en el país con mejor eficiencia es la tilapia niloticus y la tilapia que proviene de Oreochromis mozambicus, que es la tilapia es más oscura, y cuando hay una cruza entre ellas da un pez muy agradable a la vista, que es un pez de color rojo que lo conocemos como el pargo cerezo. Y orgullosamente en el estado, ¿verdad?, tenemos el Pargo UNAM, que es un producto de la Universidad Autónoma de México, en donde ellos generaron este Pargo UNAM. Los rendimientos más eficientes para esta temperatura y esta altura sobre el nivel del mar son estas dos, la nilótica y la mojarra roja. En la región y en esta granja en particular tenemos dos variedades del género Oreochromis, ¿verdad? Una de ellas es Oreochromis niloticus, variedad Stirling,
¿verdad? Que es una mojarra que se conoce como mojarra gris o mojarra azul. Tiene un tono muy agradable a la vista y es la que mayor desarrollo ha tenido actualmente las familias de las tilapias comerciales. No está en condiciones óptimas, llega hasta 700-800 gramos en 6 meses. La otra variedad que es muy cotizada por su aspecto, por su sabor, es la mojarra roja. El nombre comercial de esta mojarra es el pargo cerezo, ¿verdad? En la región, en Veracruz, estamos orgullosos de tener esta mojarra generada por científicos veracruzanos de la UNAM. Conocemos todos el pargo UNAM, ¿verdad? Y también se pueden producir en las granjas, se pueden tener los reproductores y generar estas variedades rojas que son de una variedad de Oreochromis, que es la mozámbica, ¿verdad? Que se combina con la mojarra Stirling y puedes obtener híbridos que te dan esta coloración roja. En términos de sabor, hay que ser un gran gourmet para poder determinar qué sabor es diferente de una o de otra. Y existen las personas que sí prefieren la mojarrita roja, ¿verdad? Por su sabor muy suave y muy nítido a excelente sabor de un buen marisco, de un buen pescado. Y hay quien prefiere la tilapia gris. El agua para acuacultura pues es el sustrato básico que mantiene todo el cultivo, ¿verdad? Y cada vez el agua es más escasa y es una de las preocupaciones que los acuacultores tenemos. En esta granja el agua es tomada de un manantial y está muy bien aprovechada, pasa por todo ese tipo de estanquerías y finalmente se regresa al cauce de los ríos previamente tratada. Entonces es un uso óptimo. No obstante, esa situación de tener agua suficiente para cultivo, en esta granja se está intentando aprovechar el cultivo que se llama biofloc, ¿verdad? Que es el cultivo de tilapia con el mínimo uso del agua, manteniendo los volúmenes de agua en las estanquerías el mayor tiempo posible, y esto se logra con una muy buena aireación y se logra también dando la relación carbono-nitrógeno, ¿verdad? Adecuada, y es suministrando el carbono a través de melaza, ¿verdad? Están ahorita traduciendo, ¿verdad?, las partes científicas a una parte práctica, y en esta granja están colocando ya la melaza en los estanques para poder hacer un uso mucho más prolongado del mismo volumen de agua. La producción de cría que hay en la zona, en esta región, es muy interesante. Es ya una realidad que muchas granjas de un cierto tamaño, de una talla comercial, de una escala comercial, necesiten producir su propia cría para poder ser autónomos, es decir, no depender de la cría comercial. Aunque vale la pena mencionar que en Veracruz tenemos una cría de mucha calidad con granjas especializadas que se dedican únicamente a la producción de cría, y cualquier persona puede ir y adquirirlas. Sin embargo, en una granja de ese tamaño vale mucho la pena tener tu laboratorio de producción de crías, y para ello tú necesitas conservar y mantener tus reproductores y observar la línea genética que estos tienen. Se debe tener una proporción para la reproducción, una proporción de machos y hembras adecuado en el estanque, y observar cuando la hembra de tilapia mantiene los huevos, ¿verdad?, ya fertilizados en la boca, que es la manera de incubarlos en forma natural. Se extrae la tilapia y se les dice ordeñar. Es decir, se extraen los huevos de la boca, se colocan en una cubeta con agua y se llevan a incubadoras, en donde ya con estos procesos más afinados se logra tener el alevín, ¿verdad?, que es el pececito recién eclosionado que todavía tiene el saco vitelino, y después de 3 días empieza ya el consumo, ¿verdad?, de partículas que están flotando en el agua, que puede ser el plancton, puede ser algún otro tipo de alimento que exista en forma natural, y se les otorga en ese momento un alimento ya diseñado, una dieta específica para ellos, y en muchas ocasiones se le da una hormona, ¿verdad?, que finalmente logra hacer un cultivo monosexo, es decir, que todos los peces sean machos o que tengan el vigor y el crecimiento como si fueran machos. Esto conviene porque se tiene un control de la reproducción. Si no se fuera de esta manera, en los estanques habría hembras y machos y habría una sobreproducción, habría una reproducción descontrolada, habría una sobreproducción de peces que todos se quedarían muy pequeños por esa competencia que hay por alimento y por oxígeno. Agropecuario, producción
yo. Mi nombre es Miguel Ángel Díaz Sánchez, soy médico veterinario de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla. Yo creo que hay que hacer hincapié, muy importante, en el aspecto del manejo de las praderas. No podemos tener un manejo eficiente de la pradera si no tenemos un cerco eléctrico. Porque para poder tener un manejo eficiente de la pradera tenemos que hacer divisiones más pequeñas de las que está acostumbrado el ganadero tradicional. Entonces yo creo que esa parte, que es la parte fundamental y medular del productor de ganado en Veracruz, es la que hay que resaltar, y hay que invitarlos a los productores a que se adopte la tecnología del manejo de pastoreo de una forma más eficaz. Hay una gran información actual que menciona que si tú manejas la pradera en función de la fisiología de ella, vas a tener una mejor cosecha de forraje. Hay un punto interesantísimo. Se dice que a la altura del pasto está relacionada directamente con su capacidad de digestibilidad. Ya lo estudiaron, ya lo determinaron. ¿Eso qué significa? Que si nosotros utilizamos la altura del pasto como una estrategia de manejo, sin tomar en cuenta solamente los días de descanso, eso nos va a ayudar a cosechar los forrajes en un mejor momento. Y hay una noticia muy buena, que hay una altura de pastoreo para cada pasto que conocemos. Las braquiarias en general tienen una altura de pastoreo, pero por ejemplo Tanzania tiene otra altura de pastoreo, o zacate elefante tiene otra altura de pastoreo. No es suficiente solamente los días de descanso. Es mejor utilizar como estrategia de manejo de los pastos la altura de los mismos. Y si tú lo haces en función de la altura de los mismos, está demostrado que vas a tener beneficios en que vas a cosechar mejor oportunamente tu pasto, y además vas a favorecer el ahijamiento de la mata, cosa que es importantísimo, porque si conoces Veracruz te darás cuenta que hay muchos suelos degradados, y esos suelos degradados pues son debidos al mal manejo del pastoreo. Mire, el mejor pasto es el que se coseche mejor en su tierra. La realidad es que a veces queremos introducir variedades que no son las idóneas para nuestro terreno, y tenemos que tomar en cuenta si el forraje o la pastura que queremos sembrar es la que se puede adaptar a nuestra tierra. Este pasto que se tiene implementado en esta área que estamos visitando es el famoso pasto Toledo, es una braquiaria. Sus características que es resistente a las secas, es muy resistente a la seca. Él es de crecimiento vigoroso, erecto, y tiene una rápida respuesta de rebrote cuando se es bien manejado. Recientemente es que se empezó a trabajar con el señor Ramón el manejo del pastoreo con esta modalidad de altura, y se pretende tener una meta de entrada de 30 centímetros de altura. Si ustedes visualizan, el pasto no tiene la altura de 30 centímetros de altura, pero estamos hablando que estamos implementando el sistema aquí. Es una meta ambiciosa. Podríamos utilizar una meta de entrada de 40 centímetros y dejar 20, pero bueno, por experiencia propia, manejando en otro rancho, ya he visto que si yo manejo 40 y dejo 20, voy a cosechar un forraje muy tierno con 20 centímetros de altura de cosecha. Con eso esperamos tener los beneficios de cosechar el forraje con una muy buena calidad nutritiva. Va a mejorar más bien la situación del suelo, ¿no? Va a mejorar la materia orgánica del suelo, va a mejorar la microbiología del suelo. Necesariamente es ahí donde incide, ¿no? Y empezar a favorecer el ahijamiento de la mata y por lo tanto una prevalencia de la pradera, ¿no? El núcleo del manejo mismo del pastoreo es el ganadero. Pero el ganadero necesita ser capacitado y necesita entender que no solamente necesita manejar la pradera en cuestión de días de descanso, sino en cuestión de fisiología. Pero hay otra parte importante que necesita. Necesita saber que hay una limitación importante en el rendimiento de los pastos, es el nitrógeno.
pero el nitrógeno comprado en las fertilizadoras es muy caro. Entonces tenemos que entender como ganaderos que tenemos que empezar a implementar leguminosas asociadas a los pastos, ya sea arbóreas o rastreras, para proveer de ese nitrógeno que las gramíneas necesitan para tener su rendimiento mejor. Una leguminosa que podría ser viable, y la hemos platicado con Ramón y está entusiasmado en implementarla, es del Arachis pintoi. El Arachis pintoi es una leguminosa rastrera. Se ha demostrado que se asocia bien con los pastos. Le gusta el pH ácido, aquí hay pH ácido, entonces puede ser un buen elemento para asociar en un futuro aquí. No es fácil, no es inmediato, pero la cosecha puede ser grande porque su contenido de nutrientes es mejor, ya que es mucho más digestible que las propias gramíneas, ¿no? Mis datos de contacto puede ser por correo electrónico, novamigueldiaz@hotmail.com, o si gusta por celular, que tiene WhatsApp, es 283-104-3099. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Mi nombre es Abel Solís Hernández, colaboro para la Dirección General de Desarrollo Forestal de la Secretaría del Medio Ambiente. Destacar la importancia del cultivo del coco en el litoral veracruzano. Parte de ser un cultivo para los productores que habitan en las zonas costeras, es una planta, un árbol, prácticamente la palma, es el árbol simbólico del turismo. En estos momentos nos encontramos en una plantación de coco en el municipio de aquí de Úrsula Galván. Es una variedad de palma tolerante a la enfermedad del amarillamiento letal de cocotero. Esta enfermedad hace su aparición en el año 1977 en las costas de Yucatán. Aquí en las costas veracruzanas su impacto lo tiene en el año 1999 en el municipio de Aguadulce. Y prácticamente a estas fechas el cultivo ha sido devastado por esta enfermedad, que es el amarillamiento letal causado por un fitoplasma. Un fitoplasma, a diferencia de los virus y de las bacterias, carece de pared celular, lo cual complica su control químico y control mecánico. Una de las soluciones para tratar de erradicar la enfermedad es utilizando material genético tolerante. El amarillamiento es causado por un vector, una chicharrita conocida como mindos crudo, es quien transmite la enfermedad, y prácticamente en la actualidad la única solución que ha dado mejores resultados ha sido la utilización de material genético. En este caso es una plantación de 2 hectáreas y es una cruza del coco alto del Pacífico con el coco enano. Prácticamente representa un 90% de tolerancia a la enfermedad del amarillamiento. Esta variedad lleva aproximadamente el Centro de Investigación Científica de Yucatán 25 años investigándola, y son los que nos recomiendan esta variedad. Han hecho otras cruzas, ¿no? Cruzando el enano amarillo, el enano verde, el enano rojo con los altos, pero prácticamente el que ven aquí en estos momentos plantado es el más recomendado en cuanto a tolerancia, un 90% de tolerancia a la enfermedad. Se destaca también por su producción, que su producción empieza a partir del 5º año, ¿no? Esta plantación tiene aproximadamente 3 años, estaremos a 2 años de iniciar ya la cosecha de los cocos, ¿no? Pues representa un atractivo para el sector turístico, aparte del beneficio que nos trae como ecosistema costero. Tenemos conocimiento de que los ecosistemas costeros actualmente están siendo seriamente afectados por la deforestación, por los cambios de uso del suelo, y prácticamente este cultivo se viene a convertir en una solución para los productores, sobre todo de que genera producción y aparte el beneficio que nos genera, ¿no? por el impacto ambiental, ¿no? Zona norte es donde vemos más afectada la plaga, que se ha expandido más. Ahí prácticamente podemos decir que ya arrasó en un 90% con las plantaciones. Todavía lo que es la parte de Coatzacoalcos hacia Aguadulce, ahí tenemos todavía un corredor todavía de cultivo de palma que prácticamente ha tolerado la enfermedad, pero está en las posibilidades de que en cualquier momento pueda ser atacado por la plaga. Se considera que la palma, después de los cítricos, es la que más intercambia dióxido de carbono. Y el otro de los beneficios que genera es que prácticamente se recomienda como un cultivo para evitar la erosión de los suelos. Tenemos datos ya de algunos lugares de las costas que se han perdido hasta 30 metros de playas por cuestiones de erosión, ¿no? Y prácticamente es el cultivo idóneo que puede resistir o tolerar la salinidad de los suelos, a pesar de que también es el cultivo que recibe los embates de los fenómenos meteorológicos, hablemos de huracanes y tormentas, ¿no? Todos los beneficios que nos puede generar es que como municipio costero tenemos que en las costas veracruzanas
son aproximadamente 8 especies de tortugas que vienen a desasovar a nuestras playas. Al llegar a nuestras playas y ver un panorama desalentador, prácticamente estamos afectando su ciclo reproductivo al no contar con palmas en nuestras playas. Es de mucho interés para los productores, sobre todo que es un cultivo muy bondadoso. Esta plantación va a empezar su producción a partir del 5º año. Y la ventaja que tiene el cultivo del coco es que durante todo el año está produciendo, ¿no? Pues es una buena alternativa económica para los productores, sobre todo el precio que oscila ahorita del coco en el mercado. Y sobre todo aquí en Veracruz tenemos la fortuna de que tenemos corredores turísticos donde se ofrece esta fruta fresca a los turistas que nos visitan aquí en Veracruz. Aparte de este cultivo para los ecosistemas costeros, que en este caso pues son prioritarios, sobre todo que de acuerdo a una estrategia sobre la biodiversidad y conservación de los recursos forestales de Veracruz, el mangle se puede ser otra buena de las alternativas, pero nosotros como Dirección Forestal nos estamos enfocando un poquito más hacia los cultivos que nos puedan proporcionar doble propósito, ¿no? En este caso, bueno, nos genera servicios ambientales importantes este cultivo, pero aparte nos genera servicios de empleo ante la gente y sobre todo el cultivo, ¿no? Como cultivo que en verdad pues es un cultivo de sustento para los habitantes de esta zona. Hay demanda por parte de los productores. Este proyecto inició en el año 2013 y a la fecha tenemos gran demanda porque tenemos muchas solicitudes de parte de los ayuntamientos, de los productores que nos han solicitado, pero definitivamente pues, estamos en espera de que estas palmas empiecen a producir sus cocos y poder ocupar de esta plantación para producir plantas, ¿no? Y poder apoyar a más productores de aquí de la región de las costas de Veracruz.